Usted escucha Cafeteando entre Historias con José y Fabián. Y con sentimiento noble yo le brinde Radio Acerrí, La Potente. Nos encanta ser pueblo, por eso somos La Potente. radioacerrí.com. Desde Acerrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Acerrí, La Potente. Cafeteando entre Historias. Un programa entre amigos, café y memorias. Suban al Concorde y recorramos la historia en compañía de José Aurelio, el hijo del Lelo Sandí, y Fabián Alvarado, el hijo de Chele. Acompáñennos. Por favor, doble filita hasta el fondo. Joven, me da un campito para la señora. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy acá desde la gran chicharronera Hacienda Acerrí. Hoy se nos convirtió Hacienda Salitrillos, perdón, ya está Fabián haciéndome señas, ya me equivoqué. Que hoy se nos volvió a la casa de su programa Cafeteando entre Historias. Así que el que gusta venir a acompañarnos y comerse algo acá desde la Hacienda Salitrillos puede venir cuando guste. Antes de dar inicio, les informamos a las personas que ya nos acompañan que se va a rifar una cena para 2 personas. La condición es la siguiente: que las personas, o sea, la pareja que venga, pueden venir 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y una mujer, como usted guste, vengan con el traje típico. Por lo menos la blusa, sandalias, la naguilla y el pantalón, sombrero. La primer pareja que venga mudada de esa manera, se lleva la cena para 2 personas. Esa es la única condición. Bueno, ahora bien, como estamos cerca del 25 de julio que se celebra la incorporación, agregación o anexión, que eso lo hablaremos con nuestro experto del partido de Nicoya, hemos decidido realizar el programa de hoy sobre este tema. Para ello hemos invitado a un historiador, profesor universitario y asesor del Ministerio de Educación, como es Arnaldo Rodríguez Elizondo, a quien tenemos acá, y desde ya le damos obviamente la bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado la invitación. Buenas tardes, Arnaldo, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola José y público en general, pues les agradezco realmente el espacio y bueno, vamos a hablar un poquito de esta temática que es bastante importante y en este contexto también en el que estamos, y nuevamente un agradecimiento por el espacio. Bueno, también queremos agradecer de nuevo a la gran chicharronera Hacienda Salitrillos, que hoy, ya a ver si lo dije bien, Fabián, que hoy se nos convirtió en la casa de su programa Cafeteando entre Historias. Y es que Fabián no nos acompaña porque ahora se metió 3 cucarachas y ya está, pero ahí rodando, pero sí está para regañarme. Así que puede venir usted, puede acompañarnos aquí en el programa que estamos haciendo en vivo. Hay de todo, hay entraditas de ceviche, dados de queso, aritos de cebolla, pero también hay parrillada, hay churrasco, New York, rib, hay de todo, lomito, así que puede venir. Y recuerde, ¿verdad? Bueno, aquí me están haciendo señas, no sé qué estará haciendo Fabián porque el estado en el que está es bastante problemático, pero acá
Acá lo puede ver Gabriel, puede enseñar el menú, puede venir a comer y nos acompaña. Y recuerde lo de la rifa. La pareja es una cena para 2 personas, ¿verdad? 2 personas, no es que se va a traer toda la familia, ¿verdad? 2 personas. A la primer pareja pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, hombre y mujer, el que usted guste, ¿verdad? Disfrazado, como quiera llamarlo, vestido con el traje típico. Ese es el único requisito. Si quiere viene de una vez y se queda comiendo, ¿verdad? Eso es decisión suya. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema, pero antes, como esta es una radio bastante peculiar, no vamos a iniciar solamente preguntándole a Arnaldo si en verdad fue agregación, incorporación, anexión, porque eso es un problema que ahora vamos a hablar sobre los conceptos. Primero hablemos del invitado un poco, porque ¿qué es eso, Arnaldo? De que usted es guanacasteco, pero que no nació en Guanacaste, que ahorita sale con el cuento como todo el mundo que dice que nació en las faldas del Rincón de la Vieja y nunca ha ido a Guanacaste, nunca se ha subido un toro. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco ahí la historia de Arnaldo. ¿Qué es eso que nació en otro lugar? Bueno, mis papás vinieron cuando decidieron que naciera aquí, propiamente en San José. Estuve un mes y me devolví, y desde ahí hasta los 25 años guanacasteco puro. De hecho, soy el único de la familia que no tengo cédula 5, o sea, irónicamente. ¿Y por qué sus papás decidieron que naciera en San José? No sé, quería que naciera en el Hospital México. ¿Por qué? No tengo idea. Para que le dieran la nacionalidad mexicana, seguro. Tenían miedo que en algún momento Guanacaste fuera a otro país, ¿verdad? No, en realidad, vieras que no tengo idea por qué. Al fin, les he preguntado en algunas ocasiones y simplemente mucha de la familia de mi papá estaba acá. Entonces decidieron pues poder, o decidieron que naciera acá. Pero bueno, es una situación extraña. Pero soy guanacasteco, soy nicoyano puro. Vivió ahí 25 años. 25 años. Hizo la universidad allá. Sí, estudié ahí, la escuela secundaria y la universidad. Estudié en Santa Cruz y después a los 25 años me vine para acá y de ahí ya tengo 15 años, ya tengo 40. Y estudió, porque se vino a hacer la maestría, ¿fue verdad? La maestría en historia en la UCR. En la UCR. Sí, y posteriormente hice el doctorado acá, en educación. En educación. Uh-huh. Pero lo importante acá es que viene a hacer la maestría sobre un tema que por muchos años no se tocó. Hubo un trabajo que salió, que era el trabajo de Chester y el de Luis Fernando Cibaja. Uh-huh. Sobre la anexión, que se llama así, la anexión del Nicoya. Partido de Nicoya. La anexión de Nicoya, la anexión de Nicoya, ajá, se llama el libro así. Y usted viene y toca un tema que pareciera prohibido, minado, ¿verdad? Peligroso, ¿verdad? Porque ahora ya estamos hasta escuchando voces disidentes y por eso es que lo hemos invitado. Ese vínculo con Guanacaste es el que lo hace estudiar, tomar ese tema para desarrollar su tesis de maestría, Arnaldo. Sí, definitivamente, porque siempre me quedó la espinita de esa famosa frase de la patria por nuestra voluntad, porque era una cuestión muy generalizada y hasta pareciera como simplista, ¿verdad? Y finalmente, pues, siempre en la parte del programa doctoral, pues, de la maestría, me solicitaban pues un tema que fuera desarrollando y pensé definitivamente en la historia del partido de Nicoya, porque siempre también me había llamado la atención, ¿verdad?, de que por qué Nicoya siempre había sido como ese centro. Había algo ahí que era muy diferente, porque si bien Santa Cruz y Nicoya tenían una relación bastante cercana, la parte de Liberia siempre había estado un poco distante. Entonces también pues quise al final de proponer un trabajo diferente, y como vos lo decís, de los trabajos que se habían realizado, era el libro de Luis Fernando Cibaja. Bueno, Carlos Meléndez publicó en 1963 un artículo que se llama La verdad histórica sobre la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Lo publicó en un periódico nacional, que ahora es prohibido nombrar, a lo mejor hay que tener cuidado. Y después el trabajo de Luis Fernando Cibaja y Chester Zelaya de 1974. Hay una reimpresión del libro con la editorial UNED, porque sí, esa fue la imprenta nacional en el 74. Ajá. En el 84 hay una reimpresión. Y después de ahí prácticamente, ¿verdad?, no se había tocado sobre eso. Después sacó un libro Juan Carlos Solórzano y Claudia Quiroz, Costa Rica en el siglo XVI. Ajá. Pero irónicamente tocan el partido de Nicoya en un contexto donde no pertenecía, ¿verdad? Entonces era como complicado. Y lo tocan someramente, y bueno, era un tema que no se había explotado,
y había que darle como otra dinámica, definitivamente, porque evidentemente son trabajos pioneros, muy buenos, enriquecedores, pero había que dinamizar un poquito y dar otro contexto, sí. Claro, claro. Porque, por ejemplo, para las personas que nos acompañan, vamos a tocar temas como realmente fue por una decisión de todo un grupo de personas o solo uno en particular, si fueron los cabildos todos al unísono, porque hay unos datos bastante particulares. 20 días antes, Nicoya no acepta la propuesta de Costa Rica unirse, pero 20 días después dice que sí, ¿verdad? Liberia nunca dijo que sí, lo dirá tiempo después, ¿verdad? Todos estos temas los vamos a tocar para que vean lo apasionante de esta historia y que es una de las intenciones de este programa, ¿verdad? De Cafeteando Entre Historias, que es contar otra parte de la historia. Como hemos traído tantas personas de Acerrí que nos cuentan su historia de vida cotidiana, hoy hemos dedicado este programa especial para la fiesta de la agregación, llamémosla nosotros, del partido de Nicoya, Costa Rica. Ahora bien, Arnaldo, empecemos ya sobre el tema. ¿Por qué se llamaba partido? O sea, ¿por qué tenía ese nombre? ¿Qué era, que había partidos de fútbol? ¿O a qué respondes? ¿Por qué era que se llamaba así, partido? ¿Quién le puso ese nombre? Sí, recordemos de que Nicoya nace como un pueblo de indios, ¿verdad? En el siglo XVI. Posteriormente, pues se crea el corregimiento, ¿verdad?, de Nicoya en 1554, la alcaldía mayor en 1560. Sin embargo, pues se supone que eran dos puestos muy diferentes, el corregidor y el alcalde mayor, y que se iban a complementar mutuamente. Sin embargo, pues solo existió corregidor o alcalde mayor. Y estamos hablando también en un contexto de las leyes nuevas de 1542, por ejemplo, ¿verdad?, de toda la hecatombe también demográfica que hay en Nicoya, porque recordemos de que hay dos cosas que llaman la atención. Por ejemplo, los españoles en actual Costa Rica, donde primero van a ingresar realmente es en la región de Nicoya, sí, ¿verdad? Entra por el Pacífico, Costa Rica no entra por el Caribe, no, que era la zona inhóspita. Exactamente, entran por Nicoya. Y lo otro también, que se ha, por ejemplo, últimamente destacado, si el acta del 29 de octubre que se firmó en San José, en Cartago, y que ese es el acta realmente de independencia. Bueno, del actual Costa Rica, el primero a independizarse el Imperio Español fue el partido de Nicoya, exacto, porque fue el 26 de octubre. Y además porque son los primeros que les llega la noticia, porque sí, de León, obviamente, o sea, el acta de independencia no viene ni por internet, ni por Iberia, no viene por nada, viene a lomo de caballo, ¿verdad? Y por una cuestión geográfica, el primer lugar donde llega es, llamémoslo así, a Nicoya, ¿verdad? Sí. O la región de lo que nosotros conocemos hoy como Guanacaste. Exacto. Ahora bien, bueno, les decía entonces, y ya para el 23 de diciembre de 1786, por Carlos III, que es el que emite la reorganización, se establece lo que es la Intendencia de Nicaragua, y Nicoya forma parte como partido como tal, y se le adhiere Costa Rica también, ¿verdad? Administrativamente, sí, de hecho, con León como capital, ¿verdad? O sea, entonces eso quiere decir que de la Intendencia de Nicaragua, tanto el partido de Nicoya como la gobernación de Costa Rica pertenecían a Nicaragua en la administración. Exactamente, hasta 1821, ¿verdad? Exacto. Sí, porque eso es un dato relevante, porque la independencia más que de España es de Nicaragua. O sea, Costa Rica se zafa es más del superior, igual que, por ejemplo, eso no es nada de extrañar, El Salvador se independiza de Guatemala. El rey de España estaba muy largo y ningún rey de España vino a América, ¿verdad? Pero bueno, y entonces es cuando se crea, con las reformas de Carlos III, con las reformas borbónicas, es que aparece el nombre de partido. El partido de Nicoya, ¿verdad? Como una organización administrativa, ¿verdad? Como, llamémosla una gobernación menor, ¿verdad? Técnicamente, al final, con cierto grado de independencia, pero administrativamente, digamos, hay una relación muy cercana a Nicaragua. De hecho, por ejemplo, es interesante porque cuando se crea el Cabildo de Nicoya, porque recordemos de que Nicoya nace como un pueblo de indios, pero con el Cabildo constitucional, el Cabildo se crea el 19 de junio de 1813, ¿verdad? Después de las Cortes de Cádiz. Que es uno de los efectos de las Cortes de Cádiz, técnicamente, ¿verdad? La promulgación de los cabildos constitucionales. Y lo que hace primero las autoridades de Nicoya es enviar una nota a Nicaragua de que el Cabildo estaba
se había avalado como tal y que se estaba constituido, ¿verdad? Pero vean la relación, digamos, que existía obviamente muy cercana con Nicaragua y evidentemente no con Costa Rica, ¿verdad? Claro. Y estamos en un contexto de que está la intendencia funcionando, ¿verdad? En su máximo apogeo. Además de que no era solamente un vínculo político, había un vínculo económico porque la mayoría del ganado viajaba de lo que conocemos hoy como Guanacaste hacia Centroamérica. Exacto, no solo el Nicaragua. famoso corredor ganadero que habla Héctor Pérez Brignoni, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, el ganado que necesitaba El Salvador venía de Honduras, venía de Nicaragua, pero también, por ejemplo, de la propia Costa Rica y de lo que hoy conocemos como Guanacaste. Pero además también muchos nicaragüenses, que entendamos, nosotros utilizamos el término nicaragüenses para no confundir, pero no existía Nicaragua como tal, ¿verdad? Muchas de las personas que vivían en lo que nosotros conocemos como Granadas, Rivas, que era el título más bien, ellos eran la zona que se llamaba Nicaragua como tal, eran dueños de haciendas en la zona de lo que hoy nosotros conocemos como Guanacaste. Por eso explicará en su momento, usted nos dirá por qué Liberia no acepta la propuesta de unirse a Costa Rica, por ejemplo. Sí, de hecho, digamos, bueno, vamos a hablar, digamos, con respecto a eso porque es muy interesante. Porque ahora comentábamos un poco que Villa Guanacaste, que es la actual Liberia, ¿verdad? La conocemos como actual Liberia, rechaza la invitación, pero en realidad es el primero en rechazar la invitación. Porque recordemos de que las autoridades de Costa Rica envían la invitación el 5 de marzo de 1824 y Liberia responde, Villa Guanacaste, el 23 de mayo de 1824. Santa Cruz responde en junio y Nicoya termina respondiendo en julio. Pero el primero en rechazar la invitación fue Villa Guanacaste, aduciendo básicamente dos cosas. Uno, el influjo económico que tenía con Rivas y las relaciones de parentesco. Pero entonces, expliquemos un poco. Viene la independencia. ¿Estamos? ¿Quién se independiza en lo que hoy conocemos Guanacaste? ¿Los tres cabildos? ¿O no habían cabildos en Liberia, en lo que hoy, bueno, Villa Guanacaste, que sería Liberia, Nicoya y Santa Cruz? ¿Cómo llegó, qué pasó primero ahí en la independencia? ¿Podría explicarnos un poco? Sí, ok, básicamente, a ver, cuando se da el proceso de independencia, recordemos de que hay dos cabildos, digamos, constitucionales, nada más en lo que es el partido de Nicoya, que es el de Nicoya, que se crea el 19 de junio de 1813, y el de Villa Guanacaste, que se crea el 29 de junio de 1813. Esos es como los dos constitucionales. Santa Cruz todavía no tenía. No, porque Santa Cruz se crea el cabildo hasta el 19 de abril de 1824, a pocos meses del proceso de agregación, digamos. Y ambos toman la decisión, digamos, de desvincularse del Imperio Español. Pero, aquí viene la discordia. Se desvinculan del Imperio Español, pero posteriormente Nicoya termina adherido a Granada y Villa Guanacaste a León. Entonces quedaron partidos. Sí, porque un poco ahí el contexto, les digo, no existía Nicaragua como nosotros conocemos, como tampoco existía Costa Rica. Pues, por ejemplo, Heredia en un momento determinado se le ocurrió unirse a León y unirse también de manera automática al Imperio de Iturbide. Mientras que quedan, digamos, fuera de eso, Cartago, Alajuela y San José, porque no existen. No perdamos de lógica que lo que conocemos como Costa Rica es una creación posterior, ¿verdad? A años posterior y de la independencia. Bueno, entonces, se independizan, pero quiere decir que, o sea, esa unión con León y con Granada, quiere decir que estos dos tienen vínculos con Nicaragua, quieren adherirse de una u otra manera a Nicaragua. ¿Podemos entenderlo así? Mantenieron el vínculo con Nicaragua, definitivamente. Simplemente se cambiaron de bandos. Porque recordemos que incluso Nicoya termina aceptando se independiza del Imperio Español y se une a Guatemala por medio de León también. Y posteriormente, cuando se crea en noviembre del 22 ¿cómo se llama? Granada como tal, se pasan de bando. Y Villa Guanacaste se mantiene con León y van a quedar en esa disputa prácticamente hasta el periodo de agregación, hasta 1824. Okay. Digamos, ahí siempre hubo esa gran diferencia, ¿verdad? Como tal. Y se va a plasmar desde prácticamente la negativa de Villa Guanacaste de decir no. De hecho, uno de los asuntos del por qué, también como mencionamos, y lo vamos a ahondar más adelante, del por qué Nicoya en el acta anulada del 4 de julio dice a Costa Rica, no, muchas gracias por la invitación, pero no podemos ser
disidentes al territorio que hemos ido a la provincia, que hemos sido agregado antes de ahora. Lo dicen ellos. Y uno dice, ok, ¿qué pasa acá? Y que no podían ser disidentes. Entonces, y uno se pregunta nuevamente, ¿disidentes de quién? Ajá. ¿Verdad? O sea, se suponía que el partido Nicoya era autónomo, era libre, podía decidir si quería pertenecer a Nicaragua o a Costa Rica. O unirse, si era el caso, a Simón Bolívar con la intención de la Gran Colombia. Ajá. Él tenía toda la potestad. Sin embargo, no era del todo cierto, ¿verdad? Pero entonces, 20 días después, prácticamente cambian de opinión y una de las cuestiones pareciera, ¿verdad? Dentro de eso, que tiene que ver obviamente con la inestabilidad, pero una de las cosas que pudo haber sopesado para Nicoya, y lo establece también en Luis Fernando Cibaja y Chester Zelaya, tiene que ver con la negativa de Villaguanacaste, ¿verdad? O sea que Villaguanacaste había marcado el camino, había trazado línea diciendo no. Que no, ajá. Entonces era más difícil, ¿verdad? Para ellos tomar una decisión en contra, y sí, porque ya las relaciones de cada cabildo tenía pues de su propia particularidad. Sí, porque técnicamente cada cabildo era autónomo en su determinación. Exacto, exacto. Y eso lo vamos a ver cuando se dé la agregación. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y ahorita eso lo vamos a ver. Hagamos una pausa, primero para recordarle a las personas que están conectadas que estamos... La administración de Hacienda Salitrillos regaló una cena para 2 personas. La única condición, lo estoy viendo a usted a los ojos que nos sigue ahí, la única condición que se me ocurrió a mí para que me vaya a apedrear la casa es que venga con alguna parte la primer pareja, ¿verdad? La primer pareja puede ser 2 hombres, 2 mujeres, hombre y mujer, ¿verdad? Que venga con la mayor cantidad de traje típico, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? El chonete, la camisa blanca. Si viene, se gana esa cena para 2 personas. La primer pareja que venga, ¿verdad? Ahora, acá estamos un poco, vamos a saludar a la gente que nos envía unos mensajitos para que siempre, ¿verdad? Hay que tenerlos contentos a las personas que nos saludan. Elizabeth Fonseca, una gran seguidora de Cafeteando Entre Historias, dice: hola preciosos, ¿cómo están? Bueno, está bien, disculpe Fabián. Es que aquí le hacen a uno señas y luego uno no entiende qué es lo que le están diciendo. Ahí pueden estar viendo unas tomas sobre el ambiente, es bastante bonito. Hay gente muy bonita, otros muy feos como nosotros, ¿verdad? Lo que sí es bueno es la comida. Yo ahora pasó un pedazo de carne que lo único que le faltaba eran unos cachos, va a ser una vaca entera, estoy seguro. Puede venir para que lo compruebe. Entonces Elizabeth Fonseca nos dice que hola preciosos, ¿cómo están? Saludos a José, Fabián, Mariano, Gabriel y un abrazo desde el país de 5 esquinas. Esos también se agregaron a Cerrí, ¿verdad? Están celebrando la agregación de 5 esquinas a Cerrí. María Luisa Paneagua dice: hola chiquillos, buenas tardes, bendiciones, muchas gracias María Luisa, un saludo a usted también. Isabel Mora, saludos Fabi y José. Un saludo, Katia, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad, Fabián? Esa. Elizabeth dice que bienvenidos a ese precioso que no conozco. Está haciendo referencia a Arnaldo, ¿verdad? Es guanacasteco, así que Elizabeth, tenga cuidado porque ahí se le mete a la casa, ¿verdad? Está divorciado, y acepta cualquier tipo de propuesta indecorosa. ¿Dónde es que está viviendo ahora? En Acosta, ¿ve? Entonces, le queda de camino, Elizabeth, si usted quiere llevárselo, aquí se lo dejo envuelto. Nuestro corresponsal Rodolfo Morales nos envía saludos, excelente entrevista, muy educativa. Exacto, Rodolfo. Hoy desde dónde nos escucha, ¿de qué parte del mundo está? En el desierto del Sahara, en el desierto de Gobi. ¿Dónde? Este corresponsal nos manda saludos de diferentes partes del mundo. No, es que tenemos audiencia. Arnaldo se ríe porque cree que es mentira, pero sí tenemos personas que nos escuchan de Estados Unidos, tenemos reportes de sintonía. Ahorita seguro Don Carlos, creo que es como se llama, nos envía el saludo. De Italia también tenemos gente que nos sigue. Arnaldo no nos cree, así que las personas que están en el extranjero escuchándonos y viendo, manden un saludo para que vea que no es mentira, no es que no me cree. Seidi Saborío, saludos, excelente programa y bendiciones, muchas gracias Seidi. Ana Guevara dice que saludos, aquí estamos viéndolos desde cerquita. Está por aquí Seidi, manifiéstese, levante la mano, a ver si está aquí perdón, es Ana Guevara. ¿Está por aquí, Ana? Si está por aquí, manifiéstese. 2 golpes, quiere decir sí. Y luego Aldemar Bonilla dice: saludos cordiales, reporto sintonía desde la fumigadora La Fabiola desde Acerrí, pura vida, muchas gracias. Pero bueno, continuamos entonces, Arnaldo.
poco con la entrevista. Es que nos vinieron a preguntar si yo quiero una boca de chicharrones. Fabi todo asustado. No. Seguimos con la entrevista, era una broma. Arnaldo, ahora bien, ¿cómo funciona esto entonces del intento de unión? ¿Por qué Costa Rica le hace una invitación? Le hace una invitación al Villa Guanacaste, que es lo que conocemos hoy como Liberia, a Nicoya, a Santa Cruz. ¿Cómo funciona eso de que Costa Rica invita a ese territorio a unirse al territorio costarricense? Valga la redundancia. Sí, ok. Acá hay un asunto importante que tenemos que nosotros pues explicar realmente. A ver, estamos claros que hay un contexto de reconfiguración y de creación de los estados nacionales. Viene el proceso de independencia, las regiones están haciendo esa reconfiguración geográfica también, y posteriormente eso pues va a posibilitar también para Costa Rica la oportunidad también de invitar a los cabildos del partido de Nicoya para que se agreguen a esta región. Sin embargo, es bastante importante poder, digamos, destacar algunas cuestiones básicas. A ver, la invitación de Costa Rica no es ingenua y no es una simple invitación. No es gratuito. No, definitivamente no. Es premeditada con alevosía Totalmente. y ventaja, ¿verdad? Es que, a ver, nosotros, yo lo he dicho, nosotros hemos visto esa historia desde un punto de vista valle centralista. Y muy ¿Por qué? bucólica. Sí, porque, y además súper nacionalista, ¿verdad? Como tal, porque la región del partido Nicoya nunca perteneció a Nicaragua, que siempre fueron autónomos, tomaron su propia decisión. Y eso vamos a verlo ahora que no es cierto, ¿verdad? Y no es pecado. La historia se dio como se dio y punto, ¿verdad? Ese es el trabajo del historiador. Para que lo tengamos un poco claro, la independencia fue una ruptura real de lo que era el reino de Guatemala, antiguo reino de Guatemala. Chiapas se va para México. Guatemala queda independiente. El Salvador queda independiente. Honduras es independiente, pero cambia de capital, pasa de Comayagua a Tegucigalpa. Exacto. Nicaragua queda independiente, pero pasa su capital. Entre la disputa entre León y Granada, termina decidiendo que la capital sea Managua. Costa Rica pierde su capital y la pasa de Cartago a San José. Perdemos Bocas del Toro, porque eso le pertenecía a Costa Rica, se pierde ya por la segunda administración de Carrillo, eso está perdido. Entonces, no veamos que la historia es lineal, bucólica y que todo fue muy lindo y una visión idílica, o sea, hubo cambios. Y era parte normal de la reconfiguración del momento, o sea, es que se estaba dando como tal. Ahora bien, es que siempre hemos visto, por ejemplo, la famosa incorporación del partido Nicoya Costa Rica como un... A ver, ¿qué es lo que siempre celebramos cada año? Bueno, las costumbres, las tradiciones, la cultura y el aumento del territorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo más representativo. O lo más fácil de digerir. Sí, exacto. Pero hemos olvidado que ese aumento de territorio no fue ingenuo como tal. O sea, no era simplemente aumentar el territorio. Era un territorio clave para Costa Rica. A ver, yo siempre lo he dicho, ¿por qué? Porque la invitación que le hace a las otras, vean que es lo interesante, la invitación, o sea, si fuera tan necesitado, o hubiese estado tan necesitado el partido de Nicoya de pertenecer a Costa Rica, la invitación hubiese sido al revés. Al revés. Y no, ellos aceptan o ven un mecanismo viable cuando ven la invitación, se ponen de acuerdo una familia que la vamos a ver más adelante y deciden prácticamente poder incorporarse. Sin embargo, ¿verdad? Es un asunto importante que el territorio del partido de Nicoya para Costa Rica tenía otra dinámica completamente y que lo vamos a explicar con un mapita que por ahí andamos porque es emblemático para entender la logística geográfica del por qué para Costa Rica el territorio del partido de Nicoya era vital y eso es un asunto importantísimo. Ok, entonces, para ahora tener listo el mapa y demás, vamos a hacer un corte, vamos a ir a comerciales y regresamos en 2 minutos. No se vaya porque ahora regresamos con la apasionante historia que nos está contando Arnaldo Rodríguez.
Usted escucha Cafeteando entre Historias con José y Fabián. Y con sentimiento noble yo le brindé Radio Acerrí, la potente. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. radioacerrí.com. Bueno, regresamos después de ese corte. Acá continuamos con la entrevista. Vemos aquí el acto de magia que hicimos. Tenemos el banner publicitario. No, está bien. O sea, nos abrieron las puertas, han sido muy generosos con nosotros acá y entonces los invitamos a la gran chicharronera Hacienda Salitrillos. Le voy a dar un dato. Que bien está muy bien pavimentada la calle de Salitrillos. Está bien señalizada. Usted no se va a ir a ningún guindo ni nada por el estilo. Está cordialmente invitado. La comida está, o sea, se ve grandes porciones de comida, eso es excelente, ahí pueden ver la toma, vea el ambiente, ahí hay una señora señalando, seguro dice que Fabián es muy bonito o algo por el estilo, ¿verdad? Ahí pueden ver el ambiente que se genera, es un lugar espacioso, familiar, así que están cordialmente invitados. Un saludo ahí a Ana María Schroeder que me dice que le mande saludos, Fabián, que si la podemos complacer con alguna cancioncita ahora después de que termine el programa, pero bueno, ahí está Fabián haciendo las tomas de rigor para que vean el ambiente, ya les digo, les reitero, es familiar, es un ambiente espacioso y bastante bonito. Bueno, continuamos entonces. Arnaldo, quedamos en esto, ¿qué pasa con Nicoya, toda la región, Santa Cruz, Liberia, después de la independencia? ¿Por qué Costa Rica es el que envía la solicitud a esa región? ¿Cuál era el interés que tenían los gobernantes de Costa Rica por procurar la agregación territorial y de personas que vivían en lo que hoy conocemos Guanacaste con Costa Rica? ¿Por qué era ese interés? Bueno, en realidad es interesante. Primero porque definitivamente la decisión va a caer en Nicoya, ¿verdad? Recordemos de que por eso solo existe un acta. En mayo de 1824 Villaguanacaste rechaza la invitación. Santa Cruz lo ve en junio y decide apoyar la decisión que tome el Cabildo de Nicoya. Y uno se pregunta, ¿pero por qué de esa manera? Bueno, hay que recordar de que el Cabildo de Santa Cruz nace el 19 de abril de 1824 y según la Constitución de Cádiz, el requisito para que se creara el ayuntamiento era tener 1000 almas y Santa Cruz tenía más de 2500 aproximadamente. Evidentemente Nicoya estaba con una negativa. ¿Por qué? Porque ya entraría un tercer jugador, digamos, dentro del contexto, porque ya si con Liberia estaba distanciado, meter un tercer elemento era aún más complejo para tomar decisiones. El Cabildo de Nicoya se rehúsa. El de Santa Cruz, la gente de Santa Cruz empieza a acercarse también un poco más con Villaguanacaste. Nicoya no lo ve con buenos ojos y dice, ok, no, se crea el ayuntamiento. Entonces uno empieza a entender por qué, por ejemplo, Santa Cruz le dice a Nicoya, nosotros lo apoyamos, indistintamente de la decisión que tomara Nicoya, sea decir sí o decir no. ¿Que le devuelve el favor político? Pareciera que sí, es eso, ¿verdad? Porque en realidad lo que dicen es que hay una carta emblemática o una carta que dice, viendo a los habitantes, la tranquilidad y la paz y no sé qué y no sé cuánto, este cabildo agradece, ¿verdad?, al de Nicoya, ¿verdad?, la oportunidad. Entonces uno dice, ok, aquí hay un agradecimiento real con respecto a eso. Y bueno, la decisión la termina tomando Nicoya y por eso solo existe un acta, que es la de Nicoya el 25 de julio de 1824. Así de fácil, ¿verdad? Y entonces, o sea, la negativa de Villaguanacaste, que sería lo que es Liberia, ¿a qué responde?
Bueno, va a responder, ellos lo establecen literalmente. Hay dos grandes puntos cuando ellos responden la carta: al influjo económico de Rivas y a las relaciones de parentesco. Quiere decir que eso de las relaciones económicas y de parentesco, ¿cómo lo podemos explicar? Para dejarlo claro, quiere decir entonces que quienes viven en Villa Guanacaste tienen familia en lo que nosotros hoy conocemos como Nicaragua, pero aparte de familia, tienen vínculos comerciales. Evidentemente, imagínate la gente de Villa Guanacaste en ese momento trasladarse a Cartago. En las condiciones y en los caminos, ¿verdad? Prácticamente intransitables. O sea, pensemos esto, es subir el aguacate, ¿verdad? En lluvia, pasar los ríos sin puentes, porque los que habían eran puentes que la misma decía que solo se podían pasar en tiempo de estación no muy lluviosa, ¿verdad? O sea, vea la nota aclaratoria, no muy lluviosa, porque cuando llovía era el peligro de una cabeza de agua o que se llevara el puente era una cuestión inminente. Mientras que el Pacífico centroamericano siempre ha sido más seco. Entonces, ir de Liberia, lo que hoy conocemos como Liberia, a Granada, a Rivas, era relativamente sencillo. Plano y menos lluvia, ¿no? Exacto. Eso explicaría entonces... Sí, una relación muy cercana, obviamente. Pero también eso quiere decir que gente que vivía en Nicaragua, entendamos, no existían los nicaragüenses como los entendemos ahora. Quiere decir que gente que vivía del lado que hoy conocemos como Nicaragua, era propietario de haciendas en lo que hoy conocemos Guanacaste. Así es, de hecho. Y de ahí, ¿por qué entender ese influjo económico y esas relaciones de parentesco? Definitivamente había un vínculo sumamente cercano con respecto. Ahora bien, geográficamente Nicoya tenía una particularidad. Nicoya sí tenía un vínculo, ¿verdad? Por la parte de la península, ¿verdad? Y se conectaba con Punta Arenas y de ahí, por ejemplo, había, digamos, comercio hacia Panamá también, ¿verdad? Entonces, ahí tocaba relativamente. Es eso, la otra pregunta a la que le iba a hacer. O sea, Villa Guanacaste dice no por su vínculo sanguíneo, social y económico con la parte sur de Nicaragua, entendamos Rivas, Granada. Ajá, exacto. Ahora, ¿por qué Nicoya dice que sí? ¿Qué gana Nicoya? ¿No está más cerca la frontera con Nicaragua, Rivas, Granada, que Cartago o San José? ¿Por qué Nicoya entonces sí quiere, sí acepta la propuesta que le hace Costa Rica? Bueno, eso es un tema que realmente, digamos, hay que investigarlo. Porque hasta el momento la documentación no da para establecer ese cambio de criterio del acta del 4 de julio al 25 de julio. Porque Nicoya el 4 de julio dice no. ¿No? Exacto. Y el 25 de julio dice sí y establece relaciones, o sea, por ejemplo... ¿qué pasó en esos 21 días? ¿Qué ofreció Costa Rica? ¿No se sabe? No se sabe. O sea, no se ha encontrado. La documentación no ha dado para eso. Tiene que estar en algún lado. Y creo que es parte también digamos, del aporte de la historiografía que se tiene que dar con respecto a aclarar ciertas cosas y principalmente con respecto a las élites locales, que son las que terminan tomando una decisión. ¿Pero por qué? Bueno, uno podría entender de alguna manera el contexto de Nicaragua, la guerra civil entre León y Granada. Lo que uno no entiende es por qué, si tenían ese contexto realmente claro, porque desde el 4 de julio no dicen sí. Dicen que sí, ajá, exacto. ¿Qué pasó? Bueno, hay otra cosa, por ejemplo, en el acta del 25 de julio, ellos le están pidiendo a Costa Rica que los defienda ante una eventual invasión del país vecino Nicaragua. Y nuevamente nos preguntamos, si eran tan autónomos, ¿por qué tenían miedo de que los invadiera? Que tenía que ser Nicaragua invadiendo a un territorio que tenía autonomía. Y si era el caso, hasta era de ellos, si es del caso. Exacto, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión que no encaja, ¿verdad? Tuvo que haber una presión, lo que pasa es que no está tangible, ¿verdad? Y digamos... Eso es lo importante de las celebraciones. O sea, los historiadores no celebramos fechas, conmemoramos, y la forma de conmemorar, por llamarlo de un modo, es haciendo trabajos no del tipo de moda, ¿verdad? Como ya pasó el Bicentenario, nadie va a hablar más de la independencia, que eso es un problema seriosísimo, nosotros no somos de modas, pero ya tomando el contexto del Bicentenario
de la incorporación o agregación de lo que era el partido de Nicoya a Costa Rica, estas preguntas que no podemos dar respuesta es donde saltan o surgen para poderle encontrar una respuesta. Exacto, digamos, porque, a ver, de la frase de la patria, por nuestra voluntad, primero, digamos... Esa es otra pregunta que le tenía, si quiere se la hago de una vez para que nos lo explique. Usted dice que solo existe un acta, Ajá, es la de Nicoya. ajá. Nicoya toma la determinación y Santa Cruz le dice, sí, haga lo que quiera, que nosotros lo apoyamos. Pero Villaguanacaste brinca, ¿no? Porque ellos dicen que no. Exacto. Ahora, de la patria por nuestra voluntad, ¿por la voluntad de quién? ¿Quiénes fueron los que redactaron esa acta? ¿Quiénes fueron los que la firmaron? ¿Fue un grupo de personas o fueron todos? No, o sea, José Antonio Fernández, por ejemplo, lo ha dado claro, que el cabildo abierto es de nombre, simplemente. O sea, ahí no hubo un cabildo abierto realmente. O sea, ese cuento de cabildo abierto y que llegue todo el populacho. No, son 25 firmantes que tiene el acta, y de los 25 firmantes, 11 pertenecen a una misma familia. Los Viales Briceño, por ejemplo. Entonces, no me vengan a decir de que es una decisión, digamos, primero porque la decisión del 25 de julio, finalmente, la incorporación del partido Nicoya no fue una decisión ni uniforme ni consensuada. Porque estamos claros que los ayuntamientos tuvieron posiciones diferentes. ¿Verdad? Que en Nicoya termina tomando una decisión una familia, por supuesto que sí, que es la misma familia, por ejemplo, que tuvo los principales puestos del Cabildo de 1820 al 24, o sea, quedando como electores, o sea, es decir, escogiendo quiénes iban a quedar en el ayuntamiento, un 52%, y quedando electos dentro del ayuntamiento un 60%. O sea, realmente... O sea, hay nombres y apellidos, por supuesto, de quienes agregan el partido de Nicoya a Costa Rica. Sí, es una élite local, claramente definida, los Viales Briceño. ¿Será que el gobierno de Costa Rica, porque tampoco crean que Costa Rica existía, ¿verdad? El grupo que está llevando adelante el intento de formar un estado que se llama Costa Rica, ¿les ofrece algo a ellos? Ok, te lo voy a poner diferente. Vea lo que hemos dejado de vista. Ok, y vos que te encanta esa temática. ¿Cuándo ingresa Costa Rica a la Federación Centroamericana? En el 24. 24, ajá. En marzo del 24, ¿verdad? ¿Cuándo lanza la invitación Costa Rica de incorporación? El 5 de marzo. Costa Rica lanza la bomba y se mete a la Federación. Y Nicaragua no podía hacer nada, porque la soberanía ya no residía ni en Nicaragua ni en Costa Rica. Ya somos miembros de la Federación. Era de la Federación. Por eso es que Costa Rica luego... La Federación es la que le ratifica los límites a Costa Rica. Pero ahora viene la otra pregunta. O sea ya el pleito, si Nicaragua quiere, usted lo que me está queriendo decir entonces es que si Nicaragua quiere de regreso al partido de Nicoya, el pleito no es contra Costa Rica, es contra la Federación, es irse contra Guatemala, El Salvador, Honduras y la propia Costa Rica. Tenía que resolverlo en el Congreso Federal. No se solucionaba con una balacera entre Costa Rica y Nicaragua. No podía, porque los territorios la soberanía dejó de pertenecer a cada país y pertenecía a la Federación. Ahora viene lo otro interesante. Si el partido de Nicoya era tan autónomo, bueno, ¿quiénes pertenecían a la Federación? Eran las famosas 5 repúblicas centroamericanas, ¿no? ¿En qué momento el partido de Nicoya ingresa a la Federación? O sea, ¿por qué el Congreso Federal tuvo soberanía sobre el territorio del partido de Nicoya si nunca ingresó a la Federación? O sea, tuvo soberanía por una razón pareciera simple, porque ese territorio pertenecía a un Estado miembro de la Federación, que no era Costa Rica precisamente. O por una herencia colonial. Oiga, papá, aquí se armó un bailongo. Entonces, aquí hay un asunto interesante, o sea, y vuelvo a citar, por ejemplo, a José Antonio Fernández, que ha estudiado bastante también eso, que es lo que él dice en el artículo de los 31 meses, de que sí, que las autoridades de Costa Rica se quedaron con el territorio del partido de Nicoya. O sea, ese pleito se lo ganaron en los pasillos del Congreso a Nicaragua, y con un mínimo de inversión se dejaron un territorio. O sea, claro, evidentemente... Una jugada política diplomática. Por supuesto. O sea, es que es interesante. O sea, uno dice, Costa Rica es el último en ingresar a la Federación. Está bien, dicen Mar. Pero es que hay cosas que coinciden. Es que lanzó la bomba y se metió. Le echó tierra al agua. Para no decir otra palabra, ¿verdad? Sí, pero eso es un asunto también que sería interesante analizarlo. O sea, ¿qué pasó? O sea, había una estrategia, muy lógica.
Es más, quiero enseñarle el mapa de Costa Rica a ustedes para que lo puedan mostrar. Ahí. Bueno, aquí podemos ver el ambiente familiar que se desarrolla en la hacienda Salitrillos. Si usted tiene un cumpleañero, o inventes el cumpleañero, si es del caso, como dijo Fabián, porque según Fabián él hoy está cumpliendo años para que le regalen un queque. Ven, le llevan cencerro, güiro, queque y demás, ven. Ese es un poco el ambiente que se vive acá en Hacienda Salitrillos, un lugar para hacer amigos. Ahí, Gabriel, tiene una de las imágenes. El de Laura Sánchez. Sí, aquí tenemos un comentario de Laura Sánchez que dice: buenas tardes, muy interesante el tema. Creo que lo que se nos enseñó en historia de Costa Rica con respecto a la anexión de Guanacaste le falta bastante. Sí, es... Pero bueno, por eso hacemos estos programas y tenemos un invitado como Arnaldo que es especialista en el tema. No, y ahora hablando de la historia de la anexión de Guanacaste, quiero enseñarles en ese mapa un asunto muy interesante. Porque es la anexión del partido de Nicoya y no la anexión de Guanacaste. Ya se estaba viendo. Ok. Ese mapa tiene la parte amarilla era el territorio del partido de Nicoya. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Vean que el territorio del partido de Nicoya solo estaba integrado por Nicoya, Santa Cruz y Villa Guanacaste. Recordemos que en 1835 el tercer jefe de Estado, Juan, ¿cómo se llama? De Costa Rica, lo que hace es una reconfiguración en 1835 y crea el departamento del Guanacaste. Solo existían dos departamentos, el occidental y el oriental. Que no se llamaba, era departamento oriental y occidental. Se crea el departamento de Guanacaste. Eso en el 35, pero cuando se crea ese departamento se le agrega Cañas y Bagaces, que no pertenecían al partido de Nicoya. Que eso pertenecía a Costa Rica. Porque en la colonia Bagaces era el destierro. Ahí enviaban a la gente que el Tribunal Eclesiástico de Cartago, se los cuento, ¿verdad? Que eso lo tengan presente. La señora Juana Zárate, que hace alusión a la bruja Zárate, que es procesada inquisitorialmente por el Tribunal Eclesiástico de Cartago por haberse ido a vivir con un fulano que estaba casado, la condenan y la condena es irse a vivir al destierro y dicen que el destierro es Bagaces. Entonces Bagaces y Cañas le pertenecían a Costa Rica desde la colonia. Exacto. Y en el 35 se lo adhieren al departamento de Guanacaste. Cosa que, o sea, Costa Rica le regala territorio, llamémoslo así, al departamento de Guanacaste. Sí. Pero le quita. Por supuesto, pero no le va a quitar de buenas a primeras. Porque la península pertenecía al partido de Nicoya. Y la península... O sea, lo que nosotros conocemos como Paquera, Cóbano y Lepanto. Pero en 1800... Eso le pertenecía, disculpe, a lo que llamemos hoy, lo que es el partido de Nicoya. Sí. Consecuentemente, nosotros pensaríamos que eso le debería pertenecer a la provincia de Guanacaste. Sí. En la actualidad no, eso le pertenece a Punta Arenas. Exacto, porque por un error en el censo de 1864, esas regiones quedaron como parte de Punta Arenas. Y ese error se mantuvo en el censo de 1883, el de 1892 y en el de 1927 ya aparece en el mapa político-administrativo como parte de Punta Arenas. Pero ya existía la provincia de Punta Arenas para ese momento. Sí, ya existía. Y después, en 1915, se agrega la parte de Avangares, el cantón de Avangares. Se le incluye a Guanacaste. A Guanacaste, o sea, se le da... De hecho, entonces, cuando ustedes ven ese mapa, la parte que está en amarillo es solo el territorio del partido de Nicoya. Y si ven la otra línea, que es como una negrita, ¿verdad? Que es más gordita, que es lo que conocemos como el actual Guanacaste, que veamos que ya... O sea, ya es cuando le agregan y se pierde. Bagaces, Cañas y Avangares. Avangares y luego se pierde la península. Entonces, por eso no podemos hablar de la anexión de Guanacaste, porque el territorio actual de Guanacaste dista de lo que era el territorio del partido de Nicoya. O sea, no son la misma cosa. No, definitivamente no. O sea, es otra cosa, por eso es que siempre es reiterativo hablar de la agregación del partido de Nicoya a Costa Rica. Ahora, Arnaldo, hay una pregunta. Hay un tema que a mí me encanta, que es lo que más me apasiona de esto y que usted lo explica de la mejor manera. ¿Por qué a Costa Rica le interesa tanto gestionar, procurarse, llámelo como usted quiera, que Nicoya le pertenezca, el partido de Nicoya le pertenezca a Costa Rica? Porque no me digan que es por las playas, porque aunque las playas son muy bonitas, la gente no iba a turistear en ese momento. La montadera de toros, si era del caso, había en todo lado. Uno puede revisar en vida cotidiana, las fiestas de la Virgen de los Ángeles, las corridas de toros. O sea, eso no era exclusivo de lo que es el partido de Nicoya.
hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Eso era lo que yo te comentaba antes, de que hemos visto la incorporación del partido de Nicoya Costa Rica desde un punto de vista vallecentralista. Porque no es simplemente la cultura, no son tradiciones y el territorio. Era un territorio vital. Y en ese mismo mapa que ustedes... ¿Puede poner el mapa de nuevo, Gabriel? Sí, si me hace el favor, para explicarles. Listo. Ok, vean en ese mapa lo que en la parte de amarilla, ¿verdad? Y la Chira, que está en el Golfo de Nicoya, pertenecía al partido de Nicoya. Que eso es un asunto importante, que a veces lo dejamos de lado. Pero vean lo interesante. O sea, ¿qué es lo que ocupaba Costa Rica? Una cuestión elemental. O sea, resguardar su frontera terrestre. O sea, vean del Golfo de Nicoya hasta el lago Nicaragua la línea terrestre que tiene de amplitud. O sea, claro, es extensísima. ¿Hay cuántos kilómetros hay? ¿Qué? ¿Unos 300, 400 kilómetros por ahí? Por ahí. O sea, bueno, 400 no es una exageración. No, 400 no. Debe haber 200 algo. Sí. 150, pero son una línea limítrofe de esa envergadura, es enorme. O sea, imagínate, por ejemplo, la campaña nacional con los filibusteros hubiesen ingresado por Costa Rica por donde les da la gana, literalmente. Eso es un asunto que lo hemos dejado de lado. O sea, era un territorio vital. Y lo otro, que si la Chira le pertenecía al partido Nicoya, el Golfo Nicoya hubiese sido a aguas internacionales. O sea, partida. Hay que compartir ese territorio. Hay que compartir. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde estaba el principal puerto de exportación de Costa Rica en ese momento? Punta Arenas. O sea, iba a crear una vulnerabilidad enorme. Claro, o sea, más bien eso hubiese... Si a Nicaragua en un momento, si Nicoya se hubiese adherido a Nicaragua y Nicaragua se le ocurre invadir Costa Rica, tiene para joderlo literalmente. Lo invade por tierra o mar. Porque tiene la frontera extensísima. Que ojo, si la frontera actual entre Costa Rica y Nicaragua terrestre, por lo que es la zona de Guanacaste, es pequeña y tiene una cantidad, es porosa, ¿verdad? Ahora imaginémonos en esa franja y luego le cercena, si es del caso, le invade el principal puerto, estamos muertos, estamos fritos, literalmente. Literalmente. O sea, por eso es que la entrada de Costa Rica a la Federación Centroamericana es una entrada, es un ingreso calculado. Yo creo que lo hemos dejado de lado. Yo sé que a veces, obviamente hay un contexto y Costa Rica estaba exenta y no creía en ese proyecto político centroamericano. Pero se une por algo y ahí podemos encontrar una respuesta. Exacto. Porque después de consumado el acto, el país más esquivo para la real función de la República Federal es Costa Rica. No envía plata, los diputados no llegan, los que llegan van y se echan habladas. Hay una, en las actas está el discurso que se echa Santos Madrid, Juan de los Santos Madrid, un cura que fue diputado diciendo, Costa Rica no necesita nada de Centroamérica, somos los más prósperos en 1825, ¿verdad? O sea, no había pasado un año y ya pavoneándonos, o sea, gana eso y pareciera que el resto de hecho, le deja interesar. Exacto, entonces... Por eso no encontramos por una iniciativa del partido Nicoya de pertenecer a Costa Rica. Es que para Costa Rica fue una opción que se le planteó. Nada más. Una opción que terminaron finalmente diciendo sí. Pero no era una necesidad del partido Nicoya pertenecer a Costa Rica, a diferencia de Costa Rica con respecto al partido Nicoya. Claro. Ahí era otra cosa, ¿verdad? Claro. Y era lo que comentamos. O sea, la parte territorial era inmensa, o sea, porque llegabas al lago Nicaragua. Sí, claro. Hasta el límite norte el partido Nicoya, o sea, era el lago Nicaragua. Hasta el Caño de Jerez, el límite entre Costa Rica y Nicaragua era el lago y el río San Juan. Después es que, por una cuestión de intereses norteamericanos, de construir el canal y demás, se garantizó que nada más que le perteneciera a un solo estado todo el río y su ribera para negociar con un solo estado la posible construcción. Ahora, otra cosa interesante, hablando del Caño de Jerez, digamos, el acontecimiento histórico del 25 de julio de la agregación no es un asunto que simplemente se da el 25 de julio de 1824 y queda ahí. Y ya la gente se va y todos y el 26 todos los del partido son costarricenses. No, vean lo interesante. Más complejo. No, por supuesto. Por ejemplo, revisemos la Constitución de 1825. El partido Nicoya acepta la invitación de agregarse el 25 de julio de 1824. Pero en la Constitución de Costa Rica, en 1825, no aparece el partido Nicoya como parte de Costa Rica. ¿Por qué?
Porque bueno, no era un asunto resuelto por la Federación Centroamericana. Todavía. Eso es un hecho, todavía. Ajá. Porque eso se hace de manera temporal. Vamos a hacer una pausa para vea lo que va entrando. Vea qué cosa más hermosa. No el modelo, ¿verdad? Sino... Vea lo que nos trajeron, vea. Tenemos gallitos de arracache, de frijol, de papa, yuca, tortillitas. Eso es ceviche de plátano, ¿verdad? Qué bien, cómo estoy en comida. En esto no pierdo. Esto llaman naranjillas, ¿verdad? No. Y vea qué sabrosos chicharrones. Chilito, ¿verdad? Ah, papá. Cervezas no hay. Perdón. Vea que esto es uno de los manjares que usted puede venir aquí a disfrutar. ¿Cómo se llama este plato para pedirlo? ¿Cómo? Jack Grande. Ah, bueno, este es el Jack Grande. Mucho gusto, José Aurelio. Cuando gusten, pueden venir acá. Vea qué delicia, qué plato más grande. Aquí, ¿cuántos comen? Bueno, con Fabián creo que solo come él, pero bueno. Ya Fabián, usted ya comió, ¿verdad? Bueno, esto es uno de los platos que podemos degustar en la con esa atención podemos llegar hasta la cena y seguir hablando, sí, aquí, claro, ¿verdad? Todo el día. Podemos hablar 200 años más de historia, yo no tengo ningún problema. Podemos llegar al bicentenario de la incorporación. Claro. Y se traen algo que caliente la garganta, aquí nos volvemos a adherir a Nicaragua, si es el caso. O lo declaramos la guerra a Colombia, cualquier cosa es posible. Ah, bueno, vea, aquí tenemos los números para reservaciones, pero también para, si es del caso, reservar uno de los salones, porque tiene diferentes ambientes, ¿verdad? Tenemos el 6011-8864, lo repito, 6011-8864, 4703-5086, de nuevo, 4703-5086, y aparece también en Facebook, ¿y esto qué es? Instagram, aparece Hacienda Salitrillos en Facebook y en Instagram es Hacienda-Salitrillos. Hacienda Salitrillos están de nuevo cordialmente invitados. Vea que, no, esto es un manjar, ¿no? Terminemos el programa ya, ya me dio hambre. Pero bueno, continuamos entonces. Ah, bueno, recuerden la rifa, ¿verdad? La pareja, ya sabe, 2 hombres, 2 mujeres, combinado, como usted guste, que venga lo más cercano al traje típico, ¿verdad? No va a venir con las patas sucias, ¿verdad? Pero puede venir ahí con el pantalón remangado, camisa blanca y un chonete. Se gana, vea lo que se puede, vea lo que puede comer si viene disfrazado, vestido, como usted guste llamarlo, con el traje típico costarricense. Puede pedirse esto, ¿verdad? Y aquí comen más de 2, la verdad. No se le olvide, la pareja que llegue antes de que termine el programa se lleva esa cena para 2 personas. Ana María, ¿qué? ¿Usted no tiene un traje típico ahí? Que se mude. Póngale. Bueno, seguimos, Arnaldo. Ok, a ver. Entonces les decía que es un proceso, ¿verdad?, de larga duración porque no es algo que se termina el 25 de julio. El Congreso Federal tiene que avalar la agregación, la segregación del territorio de Nicaragua y la agregación a Costa Rica, porque así lo establece en el Congreso. Uno lee los folios. Por ejemplo, en el de diciembre de 1825, dicen literalmente, ante las reiteradas solicitudes de los pobladores del antiguo partido Nicoya de que sea segregado del Estado de Nicaragua y agregado al de Costa Rica, ellos terminan tomando la decisión de que temporalmente seguirá agregado al de Costa Rica. Situación que se plasma de manera concreta en marzo de 1836. Ahí estaba todo relativamente bien. Le cuento algo que ustedes lo saben, pero lo hemos conversado. Cuando se crea la diócesis de Costa Rica y el gobierno de Nicaragua junto con su obispo dice que no va a aceptar la creación de la diócesis de Costa Rica porque tiene incorporado una región que todavía a Costa Rica no le pertenece, que sería lo que es hoy Guanacaste, ¿verdad? Roma, parte de Guanacaste, Roma da por respuesta, por el momento está agregado a Costa Rica. Si se resuelve otra cosa, el Papa va a dar un documento en el cual pase eso a otro o de otra determinación al respecto. O sea, exacto. Pero el proceso no es acabado, no termina el 25 de julio de 1824. Y no termina en 1826, porque la bronca viene después. Cuando en abril de 1838 sale Nicaragua de la Federación y en noviembre Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, la soberanía volvió otra vez
a ellos. Y el territorio del partido Nicoya queda en disputa. Y ahora entonces el problema es entre dos. Entre dos. Ahora sí es directo. Ahora sí está taco a taco. De hecho, por ejemplo, cuando en el contexto de la campaña nacional, recordad que cuando vino el hermano de Fruto Chamorro, Dionisio Chamorro, le dijo a Mora Porras, o sea, o me dan 500,000 pesos o me devuelven Guanacaste. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces ya el departamento ya no se llamaba Guanacaste, pasa a llamarse Moracia. Otro de los nombres que tuvo, exacto. Que el nombre ese de Moracia es alusivo y representativo y en honor a Mora Porras, que era el presidente de Costa Rica. Entonces, realmente, ese acontecimiento finaliza hacia el Tratado de Cañas Jerez del 15 de abril de 1858, cuando ahora sí, los ministros plenipotenciarios, por ejemplo, ¿verdad? Máximo Jerez y Gregorio, y ¿cómo se llama? Cañas y Jerez se terminan poniendo de acuerdo y dicen, ok, esos son los límites y ahora sí estamos claros. Pero hay una intervención norteamericana. Sí, pero todavía hay un asunto más interesante. Cuando Tomás Ayllón en el 71 dice que el Tratado Cañas Jerez es inválido, ¿verdad? Por las broncas que tuvo con Tomás Guardia, porque no quería asumir ciertas responsabilidades con respecto a la construcción del canal y todo esto. El territorio del partido Nicoya nunca fue un asunto en disputa. El Auto Cleveland de 1888 no establece bajo ninguna circunstancia si no se está negociando lo que sería Guanacaste o el antiguo partido Nicoya. Era la navegación sobre el río San Juan, ¿verdad? Si se podían con buques de guerra o no, y ese tipo de cosas. Pero el partido Nicoya era un asunto que se había resuelto con el Tratado de Cañas Jerez, pero se resuelve hasta en 1858. O sea, y ya para el Tratado Pacheco Matos de 1896, por ejemplo, ya se propicia porque una cosa era decir, o sea, esa es mi parcela y otra cosa es ponerle cerco. Exacto. Que todavía no se había puesto en los mojones. Arnaldo, pero también hay una cuestión. ¿No es cierto que Nicaragua había aceptado en la década de los 30 que Costa Rica, que el antiguo partido de Nicoya le pertenecía a Costa Rica? ¿O no? Siempre lo siguió disputando. No es un asunto, digamos, a ver, o sea, es realmente Cañas Jerez el que zanja esa disputa. Sí, incluso ni tan siquiera, no, fue Gregorio Juárez en el tratado de 1857, porque hay un tratado antes del de Cañas Jerez. Ajá. Gregorio Juárez, es que Cañas Juárez se llama el tratado, que no se avaló, ¿verdad? Pero en ese, si usted lee el artículo, dice, o sea, literalmente, que por la ayuda que habían recibido y todo lo demás, que ese gobierno desiste de toda intención de recuperar el territorio del antiguo partido Nicoya y que hay que tener claro que va a seguir siendo parte de Costa Rica. Integral de Costa Rica. Pero lo dicen, pero no se avala. Pero en el 58, ¿verdad? En abril del 58 lo vuelven a retomar, no de esa manera tan directa, pero el territorio del partido Nicoya es un asunto resuelto. Y es un asunto resuelto porque el Tratado Pacheco Matos es lo que permite poner los mojones a partir de la Comisión Alexander de 1900, que se establecen los mojones, y ahora sí, el mapa político de Costa Rica y el mapa político de Nicaragua tienen sus límites claramente definidos. Ya con mojones, o sea... Y ya no hay manera de disputar. Que los mojones todavía existen. Sí, por supuesto. Claro. Exacto. Entonces, digamos, pero es un acontecimiento que inicia el 25 de julio, con la decisión de Nicoya de agregarse a Costa Rica y finaliza prácticamente hasta el Tratado de Cañas Jerez del 15 de abril de 1858. Antes de seguir, unos saludos y mensajes que nos envían. Pueden enviar sus comentarios, sugerencias, preguntas. Si le tiene una pregunta a Arnaldo Rodríguez Elizondo, sí, ¿verdad, Elizondo? Espinosa, perdón, ya le cambié disculpe, le cambié el apellido. Tenemos a Mauricio Marcos Mora Morales, un saludo desde la provincia del Guapinol, aquí el barrio Socorro de Acerrí, ¿verdad? En lo que es la provincia de Guapinol. Max Sequeira Cascante, saludos mis amigos, excelente programa, ¿no? Muchas gracias a usted, don Max, por seguirnos. Viviana Vargas dice que excelente transmisión y nos manda saludos desde la Capri. Antonieta Pérez, excelente tema. Oscar León Chinchilla, como siempre, excelente programa, muchas gracias, don Oscar. Y María Durán Corrales, que qué lindo esto, todo lo que hemos estado conversando. Ahora, para ir dándole un poco de cierre a la entrevista, y dejemos el pleito ahí, el avispero reventado, como dicen, para discusiones. ¿Por qué hablamos de anexión? Sí, yo creo que el término anexión es cuando se utiliza la fuerza. Creo que esa es
definición exacta de anexión. ¿Por qué usted en sus trabajos habla de agregación? Otros hablan de incorporación. ¿Son sinónimos? ¿Es lo mismo los tres términos? ¿Cuándo empezó a hablarse de uno? ¿Cuándo se eliminó el otro? ¿Qué es lo que dice el acta, Arnaldo, al respecto de lo que le acabo de preguntar? En el acta, por ejemplo, no aparece el vocablo anexión en ninguno de sus 4 folios. Aparecen otros como unión, agregación o agregados libremente, ¿verdad? Pero no aparece el de anexión. Y sí, totalmente de acuerdo que el término anexión es un término más impreciso históricamente, ¿verdad? Porque es un término más de imposición, que no se da ni tan siquiera, no solo en el acta, en los documentos de la época de 1820 hasta 1835, por ejemplo, no se habla de el vocablo anexión, sino de agregados, de unión, por ejemplo. Incluso, vea lo más irónico de la vida. La efeméride como tal que avala la Asamblea Legislativa en 1938, en el decreto 137, habla de la incorporación. En el decreto 20 se sustituye por el decreto 2034 de 1956. Sigue hablando de incorporación y hay una modificación todavía en el decreto 7937 de 1999 y sigue hablando en el artículo 1 de la incorporación. Entonces, el término incluso que utiliza la Asamblea para avalar la efeméride es de incorporación. Ahora bien, yo no utilizo el término, el de anexión como tal, en esos últimos artículos que he escrito, propiamente porque sí me parece que es un término impreciso, o sea, es un término que no se adecua a la época. De hecho, por ejemplo, el libro de Luis Fernando Cibaja se llamaba La anexión de Nicoya, ¿verdad? El del 1974, pero la reimpresión que hace en el 2015 habla de anexión o agregación. Ya no mantiene también el término anexión. O sea, ya matiza. Ya matiza un poquito más, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Ahora, tampoco que un vocablo me va a cambiar la historia de ese acontecimiento. O sea, no podemos caer en esas falacias y en esas superficialidades, tampoco. Lo que pasa es que sí nos invita a reflexionar realmente el acontecimiento, porque no es una imposición. O sea, de hecho, por ejemplo, incluso lo vemos en la prensa. Es más, el libro de Rafael Cabrera, del Centenario, en 1924, por ejemplo, habla de la incorporación, el centenario de la incorporación del partido de Nicoya, Costa Rica, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. El término incorporación unión es un término, diría José Antonio Fernández, un poco más neutro, ¿verdad? Un poquito más. De hecho, José Antonio habla del término agregación. Por ejemplo, él utiliza agregación. Yo me casé un poco más con el término incorporación, pero agregación, incorporación o unión es un término más adecuado a lo que se escribió en ese momento. Y no, que no hubo una utilización de la fuerza. No. O sea, para que el antiguo partido de Nicoya se uniera a Costa Rica, ¿cuántos balazos se volaron? No hay registros. Ninguno. No hay registros. En teoría, no hubo balas de por medio. Después Costa Rica le termina diciendo a Nicoya que no se olvide que quién es su metrópoli. Más adelante. Sí, pero, ajá. Pero, ok. Pero de que fue a, digamos, hubo derramamiento de sangre, hubo enfrentamientos, no. Una invasión, nada. No hubo nada. O sea, hasta el momento no sea, los trabajos que hay trabajos muy serios, muy buenos, no describen absolutamente nada de eso. Incluso no hemos encontrado, yo no he encontrado documentación, por ejemplo, con respecto a eso. Entonces, sí me parece, digamos, que el mismo vocablo se va utilizando, ¿verdad? Hay trabajos como el de Carlos Meléndez del 63, que habla sobre la anexión, el libro de Luis Fernando Cibaja, la anexión de Nicoya, por ejemplo, y uno dice, la anexión de Nicoya, pues tiene su lógica. Nicoya fue la que termina tomando la decisión. Y entonces, ¿cuándo sale el término de anexión? Es un término que se utiliza más de manera política y aunado a eso, ¿verdad? Hay una herencia del... Mira, Luis Fernando Cibaja, de la anexión de Texas. Luis Fernando Cibaja habla de la annexation, por ejemplo, de Texas, ¿verdad? Que es un vocablo que empieza a aparecer ahí. Lorenzo Montúfar lo utiliza por otro lado también. Se le dio como un tinte más político el término anexión, ¿verdad? Que los vocablos, digamos, más castos, por decirlo de alguna manera, que se utilizaron en la época. Pero incluso, como te digo, la efeméride que termina avalando la Asamblea Legislativa es de incorporación. Y en las escuelas del MEP desarrollan anexión del partido de Nicoya. Entonces,
eso nos invita a reflexionar un poquito más sobre el vocablo y también a utilizar un término un poco más adecuado al contexto, ¿verdad?, que se dio, porque definitivamente fue una decisión de agregarse de un territorio a Costa Rica, ¿verdad? Y no es una anexión tomada por la fuerza, una imposición o de manera amedrentada, ¿verdad? Costa Rica le dijo, venga, usted va a ser mío. No, de hecho Costa Rica todo lo hace de manera muy hábil políticamente. Pero bueno, por ahí anda un poco la historia. Bueno, vamos a darle conclusión a la entrevista, no sin antes agradecerle a Arnaldo haber aceptado, y no solamente haber aceptado, sino habernos dado esta explicación tan lúcida, tan detallada, tan clara para el tema que tratamos. No quiero desaprovechar la oportunidad para que entendamos estos procesos históricos como lo son, como procesos. No son hechos acabados, no son ni iniciados ni acabados el 25 de julio de 1824. Tampoco es pavonearnos y decir que de Guanacaste recibimos las playas, la comida, no, sino que en este largo proceso, en estos 200 años, creo que nos hemos unido uno al otro de una u otra manera, sin olvidar que hay una lógica vallecentralina que jode, y discúlpenme la expresión, de sobremanera a las periferias de Costa Rica, que las abandonamos, porque cuando hablamos de las costas hacemos solo referencia al mar, a la fiesta, a la parranda, ¿verdad?, cuando no vemos otras realidades que enfrentan esas zonas. Y como historiador es mi intención, igual que creo que Arnaldo en eso coincidimos, ver estos territorios como un elemento no solamente geográfico, no solamente social integrado, sino dentro de nuestra propia historia. Mal que bien tenemos vínculos familiares, económicos, gastronómicos, porque nos gusta esto, nos gusta aquello, en fin. Y esa es una de las intenciones del por qué desarrollar este programa. Bueno, y otra cosa importante, o sea, hemos visto como menosprecio también la relación con Nicaragua. Y claro, existe una relación muy cercana, o claro, sea, y no es mala. O sea, claro, es una relación que tiene que darse, y es normal porque ahí las fronteras están muy cercanas. En este programa hemos hecho una afirmación que no me la invento yo, y usted puede dar fe de eso. La población que se ha encargado de limpiar la sangre en Costa Rica, o sea, que no nos casemos entre primos, entre hermanos, es Nicaragua. No se les olvide que quienes vinieron en el proceso, que sea bueno o malo, eso es otra historia, ¿verdad? Los que vinieron en el proceso de conquista, de dominación, era la segunda generación de gente que ya vivía en Nicaragua, ¿verdad? Y que nosotros tenemos vínculos de sangre, políticos, económicos y demás con Nicaragua, ¿verdad? Y somos, o sea, a mí a veces no me gusta utilizar el término hermanos, porque a veces la gente lo usa para esconder sus huevonadas, y disculpen, repito, pido las disculpas del caso, ¿verdad?, para esconder su racismo y demás. Por eso a mí no me gusta utilizar el término hermanos, pero somos pueblos realmente unidos. Muy cosa cercanos. no es, exacto, o sea, la gastronomía, por ejemplo, de Guanacaste, o sea, decir de que no tiene injerencia en Nicaragua es una mentira. exacto. Por ejemplo, la parte cultural también. O sea, hay muchas cosas y no es malo. O sea, es parte de la dinámica, ¿verdad? Y eso tenemos que aceptarlo, porque es que lo hemos visto con un regionalismo exacerbado, que ese es el problema, claro, ¿verdad? Claro. Y no realmente entender el contexto histórico, que es claro, el que nos estamos sin desarrollando duda, como tal. Sin duda. Pero bueno, le agradezco. Le agradezco a Arnaldo y le reitero, están cordialmente invitados a la Gran Chicharronera Hacienda Acerrí. El ambiente es realmente, perdón, ya me confundí por estar acá, la Gran Chicharronera Hacienda Salitrillos, están cordialmente invitados. El ambiente es bastante ameno, como ustedes han visto, cordial, ya vieron al cantando cumpleaños, el menú es súper variado, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Y para que vea lo bueno que está Arnaldo, le vamos a dar el privilegio de que agarre un chicharrón, le eche la naranjilla y hey, demuestre que esto está realmente bueno. Tome, agarre. Eso, ahí, coja la naranjilla. Ahorita nos traen algo para calentar la garganta, no se preocupe. Está haciendo ya mucho frío. ¿Qué tal? La tortilla se ve, ¿verdad? Buena tortilla. ¿Y el chicharrón? Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá estamos. Muchas gracias a todas las personas. Y seguimos esperando a que llegue la pareja. Todavía tiene unos cuantos minutos. Que vengan con su traje típico.
y así se gana una cena para 2 personas en la gran chicharronera Hacienda Salitrillos. Ahora sí, ¿verdad, Fabián? Saludos, buenas tardes y nos vemos de hoy en 8 en una nueva entrega de Cafeteando Entre Historias. Saludos. Usted escucha Cafeteando Entre Historias con José y Fabián.